Vamos a orar y a continuar con lo que Dios tiene para nosotros. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia y amor a nuestras vidas, porque es clara tu intervención, Dios, porque tu amor y tu poder reinan, Dios, en nuestras vidas, Padre. Gracias principalmente porque tu Hijo Jesús ha venido y ha tomado nuestro lugar bajo tu ira, Señor. El lugar que nos tocaba a nosotros, Padre, bajo tu ira santa, justa, Dios, lo ha tomado tu Hijo Jesús, que eres tú mismo, Padre. Gracias, Señor. Te rogamos que abras nuestros corazones, Padre, que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, no podemos abrir nuestros propios oídos, Señor. Necesitamos que tú lo hagas, Padre, para que podamos comprender un poco más acerca de quién eres tú, comprender un poco más acerca de lo que tú tienes para nosotros, Dios. Y de lo que tú deseas para nosotros, Padre. Lo que tú quieres hacer en nuestras vidas y lo que tú quieres que nosotros hagamos para tu gloria, Dios. Abre entonces nuestros corazones, míranos en nuestra condición en la que estamos, Dios, y abre nuestros corazones por nosotros, Padre. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo, Dios, y que dé fruto abundante, Señor. Para tu gloria, Dios. Y para que se sepa que tú eres Dios y eres Rey. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Les agradecería que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 2. Y vamos a leer acerca del efecto que tiene lo que estamos celebrando en estos días. Culturalmente, vemos alrededor de nosotros los negocios, la gente, la sociedad, reconociendo que en este día se conmemora se conmemora la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Hace rato iba dando vuelta por aquí, por la cuadra, y vi a una muchacha con una camisa blanca y una cruz negra grandota en su camisa blanca, en su blusa. Y de repente dije, ¿por qué trae una cruz así? O sea, como que no tenía presente yo las fechas y tenía una cruz enorme en su pecho, y dije, ¿por qué trae esa cruz? Es que estamos conmemorando la muerte y la resurrección de Jesús, ¿no? Entonces, ayer mi papá y yo anoche andábamos buscando una taquería y estaba cerrada, y pues es porque no se come carne, ¿no? Pero gracias a Dios que a la vuelta estaba otra abierta. Entonces, vemos que en nuestra sociedad se reconoce de alguna manera u otra la muerte y la resurrección de Jesús. Y lo que yo creo que a nosotros nos concierne son dos cosas. Realmente, sí, que el hecho importantísimo, el hecho histórico, el hecho que hace una diferencia abismal entre antes de la muerte y resurrección de Jesús y después, para el acceso que tenemos a la presencia de Dios. Esa es una cosa. Y la otra es el efecto que debe tener este hecho en nuestras vidas individualmente y como iglesia. Y una palabra que podríamos usar para resumir todo esto que estamos diciendo es gracia. Pero la gracia que podemos ahorita en un momento definir qué es o recordar qué significa,
no es una idea del ser humano. Lo que es gracia significa recibir lo que no merecemos y no recibir lo que sí merecemos. Eso es gracia. Hace rato estaba orando y decía, Señor, gracias porque tu ira santa y justa que nos tocaba a nosotros, la derramaste sobre tu Hijo para redención nuestra, para nuestra salvación. Eso es la gracia de Dios manifestada a nuestro favor. Pero la gracia es una idea de Dios, no es una idea del ser humano. A nosotros no se nos ocurrió que el Señor tuviera misericordia sobre nuestras vidas. A Él se le ocurrió. Él es quien lo ha establecido desde la eternidad. Y esta gracia se ve manifestada en nuestras vidas y ahorita vamos a verlo un poquito más a profundidad. ¿Cómo es esto? Efesios 2:1. Y Él os dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia hay sido salvos, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia han sido salvados por medio de la fe, y esto no de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Jesucristo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Está muy completo este pasaje hablándonos acerca del Evangelio y el efecto que el Evangelio debe tener en nuestras vidas. ¿Cuáles son las maravillas de la gracia de Dios? Las obras, no solo los hechos, sino la sabiduría y conceptos detrás de las obras de Dios, son tan perfectas que tienen más de un buen resultado, y la gracia de Dios no es excepción. La gracia de Dios tiene buenos resultados múltiples en nuestras vidas. Empecemos pues. Yo veo 4 secciones en este pasaje principales. La primera es vida otorgada a los muertos, así la titulé yo, que es del versículo 1 al 3. Después vemos el amor de Dios y cómo del amor de Dios nace la solución al problema de la muerte del ser humano. Después vemos el propósito de Dios y el medio para que se cumpla su propósito. Y después vemos el fruto de la gracia en nuestras vidas. Como criaturas nuevas, como hijos de Dios, como seres que vivimos para la gloria de Dios. Entonces, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, en aquellos que aún no le conocen.
entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira también, lo mismo que los demás. Entonces, quiero profundizar un poquito en cuanto a qué significa muertos. Estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué quiere decir el Señor en su palabra? ¿Qué quiere decir Pablo cuando les dice a los efesios, ustedes también estaban muertos en sus delitos y pecados? Y pues hay muchos pasajes que hablan acerca de eso. Puedes leer Romanos 1, Romanos 2 y te da una descripción bastante clara, detallada acerca de lo que significa estar muerto en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero tomando todos esos puntos que la palabra de Dios ofrece, quisiera yo darles un resumen. Muertos en nuestros delitos y pecados no se refiere a una muerte física. Obviamente, porque está diciendo, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. No está hablando de que estaban muertos o que estábamos muertos físicamente. Entonces el primer punto no se refiere a una muerte física, sino a una muerte espiritual. La física es la separación irrevocable entre seres humanos, pero la muerte espiritual es una muerte más severa, es una muerte más de muchísima mayor preocupación, la muerte espiritual, que la muerte física. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual es separación irrevocable entre Dios y el hombre. Eso es la muerte espiritual. Entonces, a mí me preocupa mucho más una muerte espiritual que una muerte física. Porque la muerte espiritual significa que yo hay un abismo entre Dios y yo. Y ese abismo no se puede cruzar. Entonces es mucho más preocupante, se me hace una palabra insuficiente para describir lo que debemos sentir cuando nos enfrentamos ante la ira santa y justa del Dios vivo. Debería hacernos temblar. Deberíamos de caer rostro en tierra al pensar en enfrentar la ira santa y justa del Dios vivo. Eso es la muerte espiritual. Muerte también se refiere, ahora sí, lo podemos ver en ambos lados, en el lado de la muerte física y en el lado de la muerte espiritual. La muerte nos lleva también a lo siguiente: es un estado de completa incapacidad, inutilidad y descomposición. Eso es la muerte. La muerte es un estado de completa incapacidad y completa inutilidad. Un muerto, ahora sí físicamente, no puede hacer nada. Es un cascarón nada más. No puede levantarse, no puede ayudarle a nadie, no puede hacer nada por sí mismo. ¿Sí? Es totalmente incapaz y se está descomponiendo. Ya está en descomposición. Eso es un muerto. Y tan es verdad eso en la muerte física como lo es en la muerte espiritual. Un muerto espiritual no se da cuenta de su estado delante de Dios. No tiene idea de lo que viene. No sabe que está mal delante de un Dios justo y todopoderoso. No sabe que un día un juez va a venir y va a dictar sentencia sobre su vida eterna. Eso es un muerto. En el mundo, dice el 2, versículo dice, en los cuales anduvieron otro tiempo según la corriente de este mundo. Y luego dice, ¿conforme a quién? Conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces está diciéndonos aquí Pablo, que estaban muertos en sus delitos y pecados en los cuales se anduvieron en otro tiempo según la corriente. Estos delitos y pecados son según la corriente de Satanás, según el liderazgo de Satanás, si lo quieres poner así, según la guía de Satanás, según la idea de Satanás. Entonces, si no estamos en Jesús, si no estamos siguiendo a Jesús y no estamos siguiendo la palabra de Dios, entonces lo que nos dice Efesios 2 es que estamos siguiendo la corriente según el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. No lo digo yo, no lo estoy inventando yo. No quiero asustar a nadie. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Y esto es algo que se tiene que proclamar y tenemos que entenderlo claramente. En el mundo gobierna Satanás. Romanos 6:23, ¿qué dice? Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero la primera mitad de ese versículo dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, si tú lees la palabra de Dios, la palabra de Dios para el hombre es humillante. Porque no nos da ni un pedacito para hacernos un lado. Para decir, no, yo me puedo escapar de la ira de Dios. Yo puedo hacer algo para ganarme el favor de Dios. Yo, como ser humano, tengo la capacidad de dar pasos y crecer y hacer esto y esto otro, dar acá y donar y ser generoso y ayudar, y etcétera, etcétera, para poderme ganar el amor y el favor de Dios. Eso es absolutamente falso. Si alguien te dice que tú puedes hacer eso, es completamente mentira. No podemos, no tenemos la capacidad porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de conocer al Señor Jesús. Entonces lo que la palabra nos está diciendo es que estamos no nada más muertos en nuestros delitos y pecados, sino que además de eso estamos siguiendo a Satanás. Eso es un muerto que no se da cuenta de su condición, que está en ceguera total y está descomponiéndose. Todos los que son de este mundo, en el mundo gobierna Satanás, y todos los que son de este mundo son llevados dentro de esa corriente del pecado que concibe muerte e inmundicia. El pecado que concibe muerte e inmundicia, que es putrefacción, sin poder ni noción alguna para cambiar nuestra dirección o destino. Eso es un muerto. Esta condición, hermanos, es causada por la constante atracción hacia la satisfacción de los deseos de un cuerpo que está en deterioro y que morirá. Fíjense, la palabra de Dios nos dice tanto acerca de nuestra condición como seres humanos. En Romanos 7, Pablo expresa su frustración y expresa que se está dando cuenta de su condición cuando dice, miserable de mí, ¿hasta cuándo estaré en este cuerpo? Dice, de muerte, en este cuerpo de muerte. Está expresando su lucha contra el pecado, la carne y el espíritu luchando constantemente. Cuando hago lo que no quiero, eso hago, dice Pablo, y lo que quiero hacer, eso no lo hago, porque estoy luchando contra mi carne constantemente. Y finalmente dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, pero gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pensemos entonces que si este cuerpo que está en descomposición, que nos está llevando lentamente a la muerte física, podemos confiar
realmente en lo que este cuerpo imperfecto de muerte que nos habla la palabra de Dios nos está pidiendo que hagamos? ¿Realmente crees tú que este cuerpo de muerte te va a llevar a algo bueno? Sus deseos y sus impulsos y sus instintos te van a llevar a algo de provecho? ¿Te van a llevar a algo que glorifica al Señor? La palabra de Dios nos está diciendo que estamos en un cuerpo de muerte y este cuerpo de muerte nos va a estar jalando constantemente hacia las atracciones de la carne porque están siendo generadas por un cuerpo que es imperfecto, que no está como Dios lo diseñó originalmente. Porque en este cuerpo mora el pecado. Ok. Eso es la muerte. De eso se trata cuando dice Pablo, estaban muertos. Pero, hermanos, el Señor nos ha dado vida, porque si lo leemos otra vez desde el principio, hay algo hermoso aquí. ¿Cómo se dice? Se me está olvidando cómo decíamos en la escuela cuando nos enseñaban pretérito, presente y futuro. Pero estoy tratando de recordar cómo se llama. Bueno, la conjugación. La conjugación del verbo estaban. Estaban, dice él, les dio vida a ustedes que no dice están, dice estaban. Estaban, y eso es algo hermoso que a lo mejor no lo podemos pasar por alto, esa conjugación del verbo estaban, porque les está hablando a los efesios que son salvos. Está describiendo lo terrible que es estar muerto en nuestros delitos y pecados, pero le está diciendo a ustedes, Él les dio vida a ustedes, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en pasado, ya no están muertos, han resucitado con Jesucristo, pero ustedes eran esto anteriormente, todos nosotros éramos esto anteriormente. Muertos en vuestros delitos y pecados, estaban muertos. Él les dio vida a ustedes que estaban muertos. Entonces Dios nos dio vida habiendo estado muertos, arrastrados sin poder hacer absolutamente nada por nosotros mismos, por la corriente del príncipe de la potestad del aire. Qué hermoso saber que el Señor nos ha sacado de ahí. Ha metido su mano a esa inmundicia y nos ha sacado para darnos vida. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, me recuerda Juan 3:16. Aún estábamos muertos en nuestros delitos. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida. Y no nada más se queda ahí, punto, nos dio vida. Sino que nos dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida junto con su Hijo. Por gracia han sido salvos. Y con Él, con Cristo nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Dios es amor. ¿Y saben por qué profundicé en lo que es muerte? Lo hice porque yo creo que al profundizar en lo que es muerte nos ayuda a apreciar mucho más, obviamente por obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, nos ayuda a apreciar mucho más lo que es que el Señor nos dé vida y lo que es el amor de Dios. Dios es amor. Y esa frase a lo mejor ya está muy quemada, como dicen por ahí, porque la hemos oído muchas veces. Hemos oído mucho Cristo te ama y Dios es amor.
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y oímos esto y lo cantamos y lo leemos, y a lo mejor cuando no estamos muy en sintonía con el Espíritu Santo, esas palabras empiezan a perder el poder. Pero cuando meditamos en lo que significa haber estado muertos en nuestros delitos y pecados, y que el Señor nos ha sacado y nos ha rescatado y nos ha limpiado y nos ha sentado junto con Cristo, entonces entendemos el valor y lo hermoso que es haber resucitado con Él. Que el Señor nos haya dado vida juntamente con Cristo. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos ahora mora en nosotros y nos ha sacado de la muerte. Por obra de Cristo en la cruz. Porque Jesús, su obra y lo que Él ha hecho en la cruz, ha ganado esto para nosotros. Él lo ganó para nosotros. Yo recuerdo algunos años atrás, ya hace bastantes creo yo, me acuerdo que en una de las escuelitas que hicieron para los niños, una escuela de verano creo que era, el tema era Jesucristo. No me acuerdo si decía Jesucristo es el verdadero superhéroe o Jesucristo es más que un superhéroe. No me acuerdo cuál de las dos frases era, pero recuerdo que a los niños les estaban ayudando a entender que Jesús es nuestro héroe y es mucho más que nuestro héroe, pero Jesús ha ganado para nosotros estas cosas tan tremendas que nosotros por nosotros mismos no podríamos haber ni siquiera tenido la esperanza de ganarla, ni siquiera la noción de que necesitábamos a un Salvador, ni siquiera eso. Porque estábamos muertos en nuestros delitos. Entonces es muy importante ver el contraste entre lo que es mortandad, de la cual habla la palabra de Dios, y la vida que Dios nos otorga. Dios es amor y lo demuestra al derramar su sobreabundante gracia en nuestras vidas. Aquí es donde la gracia se manifiesta, la gracia y la idea de una mente divina. Aquí es donde la gracia se manifiesta. Habiendo estado muertos, su amor nos da vida. Estando lejos de merecer su favor, nos hace. Habiendo estado lejos, lo más lejos que te puedas imaginar, años luz de merecer el favor de un Dios santo, nos hace coherederos con Cristo. Ese es el alcance de la gracia de Dios. Ese es el poder de nuestro Señor. Esa es la sabiduría de nuestro Dios. Hermanos, esa es la gracia de nuestro Dios. La gracia nos saca de nuestra absolutamente miserable condición y nos lleva a la comunión con el Altísimo. Eso es lo que hace la gracia. La gracia nos saca de nuestra miserable condición de la cual no podíamos hacer nada para salir y nos lleva a comunión con el Dios Altísimo, con el Dios Todopoderoso, con el Creador, con el Verbo. Nos lleva a relación con Él, relación íntima, comunión perfecta entre Dios y el ser humano. Esa, hermanos, es la más grande manifestación de la gracia divina, porque siendo arrastrados por las corrientes satánicas hacia una merecida destrucción eterna, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, nos encontramos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Otra vez, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así como estábamos muertos, también ahora el Señor nos lleva y nos encontramos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Qué hermosa promesa, qué hermoso el hecho de que la
muerte y resurrección de Cristo, que estamos conmemorando en estos días, nos lleven a sentarnos juntamente con Cristo en lugares celestiales. Cuando consideramos lo que significa la resurrección del Señor Jesús, necesitamos entender que es una realidad. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces lo leemos en la palabra de Dios, en la Biblia, y lo sentimos como muy remoto, como si fuera una historia que leemos que pasó hace muchos años, mucho tiempo, 200 siglos. Perdón, ¿son 200 siglos? ¿20 siglos? ¿20 siglos? Y lo sentimos como lejos, como que no somos testigos de eso, como que pues allá pasó en aquellos años y murió y resucitó y pues qué bueno que pasó eso, pero no lo sentimos muchas veces como una realidad en nuestras vidas. Y realmente, si nosotros ponemos atención a lo que en la palabra de Dios nos dice, nos está diciendo que esta resurrección de Jesús es una realidad diaria, tan vigente hoy como lo fue el día que sucedió. Porque es una realidad que se manifiesta en nuestras vidas cuando escuchamos al Espíritu Santo y ponemos en práctica lo que la palabra de Dios nos dice. Es la más grande manifestación de la gracia divina, porque siendo arrastrados por las corrientes satánicas hacia una merecida destrucción eterna, de repente nos encontramos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué dice el 7? A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia han sido salvados por medio de la fe, y esto no de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es un punto muy importante, porque nosotros, hermanos, como decíamos hace rato, si nos está diciendo muertos al principio del pasaje, si está diciendo, nos está describiendo como ex muertos, o sea que ya no estamos muertos, ahora estamos vivos en Cristo. Si el Señor nos está diciendo, ustedes están muertos en sus delitos y pecados, y nos ponemos a pensar en lo que es un muerto, como hace rato, nosotros nos damos cuenta que es imposible hacer algo para salir de esa situación, ¿sí? Entonces nos vuelve a marcar desde otra perspectiva, nos dice, no de ustedes que estaban muertos, no puede ser. Este don no puede venir de ustedes porque ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces, no viene por lógica, no viene de unos muertos, ¿no? Viene, dice aquí, salvados por medio de la fe, y esto no de ustedes, sino que es don de Dios. Y eso es lo único que nos puede sacar de esa situación. Y luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es un punto también importantísimo, porque nosotros no podemos ganarnos esa salvación y por ende no podemos jactarnos de haber ganado esa salvación. No podemos decir, mira, yo me gané el favor de Dios, yo me gané el amor de Dios por haber hecho estas cosas. No hay absolutamente nada que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Como muertos, no se puede hacer nada. Entonces, los resultados de los perfectos planes de Dios siempre dan como fruto beneficios múltiples. En el caso de la gracia, los seres humanos somos salvos, somos justificados delante de Dios, nos podemos acercar a Dios, las abundantes riquezas de la gracia
de Dios nos son mostradas y Dios es glorificado. Él es el justo y Él es el que justifica. Entonces, un muerto no se puede arrepentir. No puede arrepentirse de sus pecados. Necesita la revelación del Espíritu Santo para darse cuenta de la condición en la que está y arrepentirse para entonces recibir la gracia de Dios sobre su vida. ¿Sí? Las sobreabundantes riquezas de su gracia. Me encanta esa frase. Las sobreabundantes riquezas de su gracia, dice. Estamos recibiendo beneficio de la sobreabundante riqueza a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección. ¿Sí? ¿Qué son estas sobreabundantes riquezas de su gracia? Son muchas y son muy hermosas. Una de ellas la vimos hace rato aquí, en una pareja hermosa, Néstor y Daira con un bebé. Un hombre que ha cambiado mucho por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo en su vida. Y un matrimonio que es una bendición para la iglesia y una bendición para su familia. ¿No son esas realmente riquezas sobreabundantes de la gracia de Dios? Obviamente sí estamos viendo en nuestras vidas actualmente las sobreabundantes riquezas de la gracia de Dios. Y velo también, búscalo en tu vida, realmente lo vas a encontrar. Dios ha otorgado riquezas sobreabundantes de su gracia en tu vida. Yo le doy gracias a Dios por mi matrimonio. Le doy gracias a Dios por mi esposa, le doy gracias a Dios por mis hijos. Le doy gracias a Dios por la relación que tengo con mis padres, con mis hermanos en la iglesia, por la oportunidad y el privilegio de servirles como les estoy sirviendo en este momento. Es algo que nos da un gozo inefable, como dice la palabra de Dios. Viendo que no muy lejos, desafortunadamente, viendo otras parejas que no pueden continuar como pareja, que su propio pecado y su carne se interpone de tal manera que no pueden hacer otra cosa porque no están bajo la gracia de Dios. Y vemos el contraste que hay entre aquellas personas y los que Dios ha amado y ha derramado su gracia sobreabundante sobre sus vidas. Pero eso no de nosotros, dice, sino que es don de Dios. Entonces no podemos jactarnos, no podemos presumir. Podemos presumir que tenemos un Dios hermoso y grande y glorioso. Podemos presumirlo a Él, pero no podemos presumir que las cosas que tenemos buenas vienen por nosotros mismos. Las sobreabundantes riquezas de su gracia. No solo habla de cantidad, no solamente está hablando de que son muchas riquezas sobreabundantes. Sí nos habla sobre una cantidad alta de riquezas, pero también nos habla de la superioridad de estas riquezas y la excelencia de esta gracia. La sobreabundante riqueza de su gracia no se refiere a cantidad, pero también la superioridad que estas riquezas tienen en comparación a las riquezas terrenales, a las riquezas del mundo. Son mucho más altas, mucho más grandes, son absolutamente, incalculablemente superiores estas riquezas que hemos empezado a recibir hoy en día
bajo la gracia de Dios que cualquier otra riqueza que te puedas imaginar. No hemos sido salvos porque lo merezcamos o por nuestros méritos, sino de manera completamente gratuita. De hecho, estamos muy lejos de merecer y de ganar la salvación. Dios nos da hasta la fe que necesitamos para poder creer y recibir la gracia que necesitamos desesperadamente. Necesitamos la gracia desesperadamente para ser salvos. Nos urge. Cuando no conoces al Señor, te urge conocerlo, te urge su gracia, te urge. Porque si te mueres o viene el Señor, no vas a estar con Él por la eternidad. Vas a estar bajo su ira por la eternidad. Entonces a todo ser humano que no conoce al Señor y que no está en sus caminos, le urge conocer a Jesucristo. Es inminente, es urgente. ¿Saben, hermanos, que hay en las iglesias personas que vienen a la congregación, vienen todos los domingos, pero siguen muertos en sus delitos y pecados? Hay personas que aún no conocen al Señor Jesús y escuchan estas cosas y aún no conocen al Señor Jesús. Y esas personas no comparten el destino que tenemos nosotros. Quiero decirlo porque no es nada más cuando decimos allá afuera. No estamos hablando allá afuera de estas puertas, de estas 4 paredes, como decía Adolfo hace rato. No estamos hablando allá afuera. Estamos hablando, cuando decimos allá afuera, estamos hablando allá afuera del grupo de personas que Dios ha cubierto con su gracia y ha salvado. Y entre ese grupo hay gente que puede estar afuera de ese grupo. Por más contradictorio que se oiga eso. Sí, pero lo que quiero decir es que hay un grupo dentro del cual parecen que hay muchos y parecen que son del mismo grupo, pero hay algunos ahí que no son de ese grupo. Y no porque el resto del grupo los quiera sacar, sino porque no han sido purificados con la sangre bendita de Jesucristo. Entonces tenemos que tener cuidado de estar compartiendo el Evangelio con los que están con nosotros, porque realmente aquellos que no le conocen les urge conocer al Señor Jesús. Y así como Dios te dio a ti la fe y como tú recibiste una gracia que no es de ti, también ellos necesitan recibirla. Finalmente, el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahora sí, las obras son relevantes. Ahora sí las obras tienen importancia. No antes de conocer al Señor Jesús, sino que después de conocer al Señor Jesús es cuando las obras tienen relevancia, tienen importancia y tienen trascendencia en nuestras vidas. Porque las obras buenas de las que habla Efesios 2:10 son un fruto, una manifestación de una vida que ya ha sido rescatada de la muerte. Los frutos son frutos de vida. Los muertos van a dar frutos de muerte, pero nosotros hemos sido llamados a dar frutos de vida. No confundamos que tenemos que dar frutos para ser salvos. Eso está al revés, y a veces puede ser que por ahí de repente escuches una doctrina que está un poquito confundida y te diga, si no estás dando fruto no te vas a salvar. Eso no es. Funciona de esta manera. Nos está dando la secuencia aquí, Efesios 2:10. Estábamos muertos, ¿sí?, en nuestros delitos y pecados. Después, ¿qué sucede? Dios nos da vida en abundancia y riquezas, gracias.
riqueza de gracia en nuestras vidas, sobreabundantes riquezas en nuestras vidas. Jesucristo viene, nos salva, somos rescatados y resucitados, y entonces, ya después de que pasa ese punto crucial, súper importante de la obra de Jesús en nuestras vidas, entonces empezamos a dar fruto. Las obras son fruto, no son la raíz de nuestra salvación. ¿Ok? Es muy importante que entendamos eso, porque a veces puede haber confusión en ese aspecto. Y nos lo dice bien claro anteriormente, dice aquí, no por obras para que nadie se gloríe, pero después vuelve a traer las obras a colación y dice, porque somos hechura suya, sí, o sea, ya habiendo sido rescatados de entre los muertos, ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, nuevas criaturas. ¿Para qué? Dice el propósito, ahora sí es bien marcado, para hacer buenas obras. No para hacer obras de maldad, no para hacer obras de muerte, sino para hacer buenas obras. Y luego, qué interesante que dice aquí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en esto. Dios ya las preparó desde antes. Al recibir esta gracia somos hechura de Dios, somos hechura, creación de Dios, creación nueva de Dios. La obra que ha sido hecha en nosotros es por la mano de Dios, lo cual significa que Él, no nosotros, Él terminará esa obra y Él la perfeccionará. Pero esa nueva creación tiene un propósito específico para cada quien. Fuimos alcanzados por gracia para participar con los santos. Fuimos alcanzados por gracia para participar con los santos. Ese grupo del que hablaba hace rato, ese grupo de personas que han sido salvos por la gracia de Dios, ese es el grupo de los santos, porque Dios nos ha santificado. Dios nos ha santificado el Señor Jesús nos ha santificado con su sangre. Entonces somos santos y hemos sido llamados a participar junto con los otros santos. Es un privilegio enorme, hermanos. La obra de Dios en nuestras vidas no termina en la cruz, sino que ahí comienza. Y eso es lo que nos está diciendo el versículo 10, porque somos hechuras suyas creados en Jesucristo para hacer buenas obras. Para hacer buenas obras, ahí empieza. Ahí empieza. Dediqué mucho tiempo en este mensaje para hablar sobre lo que es muerte y sobre lo que es la salvación y la resurrección en Cristo Jesús. Pero realmente ese es el comienzo de nuestras vidas en Cristo Jesús. Es el comienzo, pero también tenemos que tenerlo presente todos los días. No podemos olvidarlo, dejarlo atrás. Bueno, esto es el primer paso, ya qué buena onda, ya terminamos con eso, ahora vamos a seguir con esto. No. Porque entonces las obras que hagamos empiezan a convertir otra vez en obras vanas, en obras vacías. Tenemos que tener presente nuestra resurrección en Jesucristo y la resurrección de Jesucristo para entonces que nuestras obras realmente vengan de un lugar, de un corazón agradecido delante de Dios y consciente del gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de su poderosa resurrección. Este también es un privilegio que no merecemos. El trabajo más hermoso que cualquier ser humano pueda hacer es contribuir al reino de Dios y es ayudar a esparcir el evangelio. Eso es lo más hermoso que podemos hacer. Y ese es un privilegio que nos ha sido otorgado por la muerte y resurrección de Jesucristo. Y esas son las obras de las que habla Pablo en Efesios 2:10. Dios ya ha preparado obras para que andemos en ellas, no solo trabajar, sino caminar en el camino que Dios ya ha trazado para nosotros. Dios ya trazó un camino para nosotros. Nos lo dice también el 2:10.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces Dios ya trazó un plan, Dios ya trazó un camino para ti. Si tú le conoces y has venido a vivir bajo su gracia por el privilegio otorgado a través de la muerte y resurrección de Jesucristo en tu vida, entonces hay un camino que debes de seguir porque el Señor ya lo trazó para ti. Gracias, Dios, de nuevo por tu palabra. Señor, te rogamos, Padre, que la hagas viva en nosotros, que no se quede nada más en un texto o en un mensaje audible, sino que penetre, Dios, en nuestros corazones y que genere un cambio, Dios, sustancial, un cambio genuino. Porque lo más importante ahora, Señor, es deleitarnos en ti. Porque ahora lo más importante, Dios, es aprovechar que vivimos en ti, Padre, y aprovechar que podemos estar en tu presencia, Dios. Aprovechar que podemos disfrutar de las delicias que están a tu diestra, Padre. Disfrutar de ti, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre, de que vivimos en este cuerpo de muerte, Señor. Y esclarece nuestras mentes lo que es tu gracia, Padre, lo que significa la resurrección de tu Hijo, Dios, y el impacto que tiene sobre nosotros, Padre. Gracias, Dios. Sea honra y sea gloria a nuestro majestuoso Dios, que reina por sobre todas las cosas y gobierna por sobre todo lo que existe y tiene un dominio total, aún sobre Satanás y sus demonios. Gracias, Señor. Te rogamos, Padre, que nos permitas respirar estas verdades, Dios. Que nos permitas vivir y alimentarnos de estas verdades, Padre. Saciar nuestra sed espiritual con estas verdades y con tu persona, Señor. Gracias, Padre. Sea honra y gloria a tu nombre, Señor.